Así que antes de leer la palabra de Dios, vamos a orar. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, estamos ante tu presencia para pedirte que al leer tu palabra, oh Padre, que por favor nos cubra bajo tu manto de inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender tu bella y hermosa palabra. También, Señor, para darte la gracia porque nos ha permitido un día más de vida. Nos ha permitido un fin de semana también, Señor, glorioso y maravilloso. Quizá para algunos un poquito difícil, pero gracias al Señor que están vivos. Quiero darte la gracia por cada hermano y hermana, Señor, que nos están escuchando a través de Zoom, que están escuchando, Señor, tu palabra a través de Zoom, que lunes tras miércoles y también los demás días de semana que se conectan, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque usa tu poder, usa cualquier medio para seguir transmitiendo tu mensaje. Nada ni nadie va a impedir que este mensaje siga llegando a los corazones que lo necesitan. Y nosotros, Señor, necesitamos escuchar tu mensaje. Por favor, cúbrenos bajo tu gracia y dirígenos, Señor, en este momento de este estudio y que el Espíritu Santo tome posesión de nuestra mente y nos ayude a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 11, nos quedamos en el verso 18, ya estudiamos el 17, así que lo que vamos a hacer es a leer el verso 17 para entonces entrar directamente en el estudio del capítulo 11 del versículo 18 del libro de Lucas. Y dice la palabra de Dios. Leemos el 17 como base. Dice: pero él, conociendo el pensamiento de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Una casa dividida contra sí misma se cae. Verso 18 ahora, dice el texto: si Satanás estuviera dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecería su reino? Dijo esto porque vosotros decís que yo echo los demonios por Beelzebub. 19. Si yo los echo por Beelzebub, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Versículo 20. Pero si por el dedo de Dios yo echo los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Verso 21. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, lo quita sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. Verso 23. El que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no junta, de parrama, dice el texto. Vamos a orar una vez más. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos ha dado de leer tu palabra. Una vez más, oh Padre, estamos ante tu presencia. Este siervo como ministro tuyo para pedirte, suplicarte y rogarte, oh Padre, que todos aquellos que han leído este texto, por favor, nos ayude a comprenderlo. Aquellos que están escuchando, que no han leído por motivo y razón que no pueden leer, porque no pueden leer, no tienen una Biblia cerca, que también, oh Padre, le ayude a comprenderlo y a entenderlo. Cúbrenos, Señor, bajo tu manto, inteligencia y sabiduría para poder entender y comprender tu bella y hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Así que el texto dice en el capítulo 10, en el versículo 18 del capítulo 11 del libro de Lucas, dice el 18, si Satanás estuviera dividido contra sí mismo, Jesús está presentando una situación y después entonces hace una pregunta. Así que Jesús presenta una hipótesis, una situación de real, y después de la situación de real, entonces Jesús lo que hace es que hace la pregunta. Vamos primero a ver lo que Jesús presenta y después vamos a analizar la pregunta para no se volver otra vez. Dice el texto: si Satanás estuviera dividido contra sí mismo, ¿cómo, verdad? Pregunta ahora. ¿Cómo permanecería su reino? Dijo esto porque vosotros decís
que yo echo los demonios por Beelzebú. Entonces vamos a analizar la pregunta. Dice, ¿cómo permanecería su reino? Y la pregunta, ¿cómo va a permanecer el reino? O sea, me dice a mí que Satanás tiene un reino. Lea el texto. Entonces, Satanás tiene un reino. Entonces, el reino de Satanás, el rey de ese reino, porque todo reino tiene un rey, tiene una cabeza, que es el que controla, que es el que dirige, que es el que lleva la batuta, que es el que determina cómo se va a dirigir su reino, y cada reino tiene su regla, tiene su norma, porque si el reino X no tiene regla, no tiene norma, no puede existir un reino. Un reino X, ya sea malo o bueno, si no hay una regla, no puede existir. Entonces, Satanás, para poder existir como reino, como cabeza de su reino, tiene que establecer una regla y una norma. Y todos aquellos que quieran formar de su reino tienen que establecer, tienen que respetar la regla y la norma de Satanás. Entonces, ¿qué Jesús me está diciendo a mí? A través de la palabra que le está diciendo a aquellas personas que querían tentarlo. Me está diciendo que Satanás tiene un reino. Tiene un reino Satanás. Y que hay personas que forman parte del reino de Satanás. Que son siervos de Satanás. Pero para Jesús hacer la pregunta, primero presentó como una hipótesis. Mire cómo dice la hipótesis. Si Satanás estuviera dividido contra sí mismo, en pocas palabras, ¿qué me está diciendo Jesús? Que Satanás no está dividido. No está dividido. O sea que el reino de Satanás ha prevalecido hasta ahora porque él ha tenido el control de su reino. Y sabemos que es un reino derrotado. Eso usted y yo lo sabemos. Jesús murió en la cruz de Calvario y lo derrotó, ¿verdad? Pero que Jesús derrotara a Satanás no quiere decir que Satanás no siga haciendo de la suya. Y que Satanás no siga engañando a personas. Y que no quiere decir que Satanás siga haciendo maldades. Pues eso lo sabemos. Que el objetivo de Satanás es envolvernos a nosotros, a los hijos de Dios y a las hijas de Dios, para que nosotros formemos parte de su reino. Ese es el plan de Satanás. Y para Satanás poder lograr que usted y que yo, o sea, que usted y este servidor, o sea, que nosotros formemos parte del reino de Satanás creyendo en Jesús, lo primero que tiene que hacer es dividirnos. O sea, divide. Pero para poder dividir, lo primero que tiene que hacer, lo segundo que tiene que hacer, ¿cuál es? Crear una confusión. Y diría quizá alguien, espera, no, primero crea la confusión y después viene la división. No hay problema, está bien, vamos a aceptarlo así. Entonces, Satanás, lo primero que hace, ¿cuál es? Crear una confusión, y al crear la confusión, la crisis, entonces viene entonces para lograr dividir. Y cuando Satanás logra que dos hijos de Dios y que dos hijas de Dios estén divididas, la divide, entonces él tiene el terreno fácil para convencer a esas personas que son de Dios, que son hijos e hijas de Dios, para dividirlo y convencerlo que fácilmente formen parte de su reino. ¿Sabe cuántos creyentes hay que en la verdad no representan a Jesús, que representan al reino de Dios y creen que representan a Jesús? Mire cómo dice la hipótesis. Yo quisiera revertir esta hipótesis. Vamos a revertir la hipótesis. La hipótesis dice, mire, vamos a leer la primero literal y después la vamos a revertir. Dice, si Satanás estuviera dividido contra sí mismo, si estuviera, a entender que Satanás no está dividido, él no está dividido, ni su reino está dividido, ellos tienen una agenda a seguir, ellos tienen un dominio a seguir, y es lograr que la humanidad le siga y que la humanidad haga lo que ellos quieren. Y está hablando de alta esfera, de arriba hasta abajo, gobiernos, generales, gobernadores, senadores. Hay gente que es lo que Satanás quiere. Y abajo también lograr que hijos de Dios, cristianos, creyentes, vamos a decir esa palabra, que también formen parte de su reino. Entonces, vamos entonces a verlo, de invertir la fórmula. Si Jesús estuviera dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecería su reino? Ahora, vamos a invertirlo más. Si la iglesia estuviera dividida, ¿cómo va a permanecer el sistema? No hay forma. Vamos a seguirlo todavía invirtiéndolo más. Si la casa, mi hogar, sí, vamos a seguir invirtiendo todavía la fórmula. Vamos a seguir invirtiendo la fórmula. Una fórmula que es real.
que la podemos aplicar a toda la esfera. Si mi matrimonio estuviera dividido, ¿cómo? Si se hubiera dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecería el matrimonio? No hay forma. Y si lo sigo invirtiendo la fórmula todavía más, si los hermanos estuvieran divididos contra sí mismos, ¿cómo permanecería su hermandad o su relación? No hay forma. Entonces, ¿qué es lo que Jesús me está diciendo en esta fórmula que ha presentado, en esta hipótesis que ha presentado, que es una pura realidad? Es que para que el matrimonio pueda permanecer unido, no puede dividirse a sí mismo. Tiene que estar unido. Para que la iglesia pueda permanecer unida, no puede dividirse a sí mismo, porque si la iglesia se divide, entonces no puede sostenerse a sí misma. No pueden seguir hacia adelante en el trabajo de presentar el reino de Dios. Entonces, ahora, presentándolo bajo la hipótesis que Jesús no ha presentado, si Satanás estuviera dividido contra sí mismo, o la pregunta, ¿cómo permanecería su reino? Eso es ilógico. Entonces, ¿qué Jesús le está diciendo? Que Satanás no está dividido. Dice el texto, digo esto porque vosotros decís que yo he hecho los demonios por Beelzebú. Entonces Jesús le está diciendo, yo he hecho los demonios, los saco, y si yo lo he hecho, entonces yo estoy en contra de Satanás. Entonces Satanás no puede entonces su reino estar dividido porque yo estoy en contra de él. Y lucho en contra de Satanás. Eso es lo que Jesús le está dando a entender a ellos. En pocas palabras, Jesús le da a entender, no, mi autoridad no viene de Satanás. Mi poder no viene de Satanás, porque mi poder está en contra de Satanás. Mi poder para luchar en contra de Satanás. Mi poder para vencer a Satanás. Mi poder para sacar a los demonios de aquellas personas que son hijos e hijas de Abraham. ¡Oh, gloria a Dios! Aquí, todo hijos e hijas de Abraham que Satanás tiene dominado. Aquí está el Hijo de Dios, aquí está el reino de Dios presente para sacar a esos demonios de esos hijos e hijas de Abraham. Que en pocas palabras, Jesús vino a liberar a los hijos de Abraham en la fe. Como estudiamos el miércoles pasado en la iglesia adventista de Caparra, estudiamos por qué Dios llamó a Abraham y cómo Abraham llegó a ser una bendición. ¿Por qué llegó a ser una bendición? Y aquellos que escucharon por Zoom y vieron saben lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, nosotros que somos hijos e hijas de Abraham, Jesús vino a liberarnos del pecado, a liberarnos de la conducta pecaminosa, a liberarnos de la esclavitud de Satanás. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Jesús. Y que nosotros no formemos parte del reino del imperio del pecado, ni de la mentira, ni de la codicia, ni del adulterio, ni de la fornicación, que nosotros formemos parte del reino de Dios, del reino de la unidad, de la gracia, del reino de la unidad de la verdad, del reino de la unidad del amor, del reino de la unidad de la comprensión y del respeto. Hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. A uno de esos dos reinos, usted y yo representamos. A uno de los dos. O es el de Dios o es el reino de Satanás. Ahora, ¿cómo yo me voy a dar cuenta? Por los frutos. Estas personas que estaban hablando en el versículo 16 y 17, yo quisiera que usted haga una pregunta. ¿A cuál de los dos reinos usted cree que ellos representaron? Y usted va a dar la respuesta. Ahora Jesús le da a entender a ellos que Jesús está en contra de Satanás, que Jesús no está aliado a Satanás, que Jesús no está a favor de Satanás. La pregunta que yo quiero hacerte a ti en esta noche es, ¿a qué reino usted representa? ¿A qué lado? ¿De qué grupo? ¿De qué bando usted está? ¿El de la justicia? ¿El de la honestidad? ¿De la verdad? ¿El de Dios? ¿El de Jesús?
o el del reino de Satanás. Déjame decirte que hay un reino que jamás, jamás, jamás va a ser destruido. Y ese es el reino de Dios. Jamás será destruido. Jamás. Ha sido y será del único reino que ha permanecido y seguirá por toda la eternidad. A ese reino es que nosotros debemos formar. A ese reino es que nosotros debemos representar al reino de Dios. El otro reino es factor de tiempo para que deje de existir. Y usted lo sabe. El reino de Satanás tarde o temprano dejará de existir. Está ahora, sí, está, hasta que llegue el tiempo y cuando Jesús venga, llegue el momento de la destrucción de su reino, ese reino dejará de existir. Y todos aquellos que forman parte de ese reino también dejarán de existir. Pero aquellos que formamos parte del reino de Dios, jamás, jamás dejaremos de existir. Aunque cerremos los ojos hoy, Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá, no morirá. En pocas palabras, ¿qué me está diciendo Jesús con esto? Que si yo formo parte del reino de Dios hoy, el reino de la justicia, de la honestidad, de la verdad, de la pureza, y cierro mis ojos, Jesús me está diciendo que lo volveré a abrir cuando Él venga en gloria. Así que hoy puede un hijo de Dios cerrar los ojos y va a volver a vivir para vida eterna. Pero si un hijo de Satanás cierra los ojos hoy, lo va a volver a abrir, pero no para vida eterna, para destrucción eterna. Porque Dios lo va a volver a resucitar en su momento dado, que es otro tema, y será destruido eternamente. Así que hay dos tipos de resurrección. La resurrección de la vida eterna y de la resurrección, que es un momento que representa los hijos de Satanás, que serán resucitados, pero para destrucción eterna, por haber formado parte de un reino que es pasajero y de un reino que será destruido para siempre. Y aquellos que formamos parte del reino que jamás será destruido, que jamás pasará, que es el reino de Dios, aunque existan soldados de ese reino y soldadas que forman parte de ese reino, que cierren los ojos de Dios, volverán a vivir. Gloria a Dios. Amén. Entonces dice el verso 19. Mire cómo dice el verso 19. Si yo los echo por Beelzebú, oye, si yo, esta es la parte que me encanta. O sea, Jesús ahí no lo reprende. Jesús no lo reprendió ahí en el verso 19. Jesús dice, si yo lo echo por Beelzebú, oye, una cosa que uno dice, una hipótesis que uno dice, pero óyeme, por eso es que a veces yo he aprendido, y lo he aprendido de Jesús. A veces usted tiene que ponerse en una posición para que los demás puedan entender, porque que si no, entonces no van a entender. Mira que Jesús dice, si yo lo he hecho por Beelzebú, imagínense que las personas que estaban ahí dijeron, oye, se puso una posibilidad, porque si usted analiza el verso 19, antes de antes de la coma, la palabra, si yo los echo por Beelzebú, hasta ahí, hay una posición que en inglés se llama if. Eso no es una afirmación. No está afirmando. Es una anegación hasta que se pueda comprobar lo contrario. Y como no hay forma de comprobar que él lo echa por Beelzebú, por ende, totalmente negativo. Eso usted y yo lo sabemos, ¿verdad que sí? Pero Jesús pone la posición ahí en una posición hasta neutra, hasta que se logre. Y como él sabe que no hay forma de comprobarlo porque él está en contra de Satanás, es una posición automáticamente que no es cierta. Es como que si yo dijera esto, si yo fuera ateo, óigame, no, yo no soy ateo, pero si yo fuera ateo, vamos a hacer otra posición, si yo fuera hijo de Satanás, usted sabe que no lo soy, por los frutos, ¿verdad? Por la conducta, por la forma de ser. Pero la cosa es que yo quiero preguntarte a ti, ¿usted se ha puesto en la posición del otro para que pueda entender al otro? Para que pueda entonces corregir al otro. Y si tiene que reprenderlo, reprenderlo. Entonces, si tú no se ha puesto, usted no puede reprender a nadie. No puede, porque para eso usted tiene, mire cómo dice Jesús, si yo los echo por Beelzebú, entonces viene la pregunta, ¿por qué os echan vuestros hijos? Wow. Entonces, esto, si yo fuera ateo, entonces
El ateísmo no existe. ¿Por qué? Porque yo represento el reino de Dios, me la paso hablando de Dios, me la paso hablando de la gracia de Jesús, del amor de Jesús, que Dios existe, me la paso predicando y enseñando que la segunda venida de Jesús es más real que mi presencia, que yo puedo dejar de existir mañana, pero que la presencia de la segunda venida de Jesús jamás dejará de existir y que mi vida es predicar de Jesús, hablar de Jesús, de su amor, de su gracia, de su reino. Entonces, si yo fuera ateo, entonces no existe el ateísmo. ¿Por qué? Porque no lo soy, en pocas palabras. Eso es lo que Jesús está presentando aquí. Es como que yo le dijera, como que usted dijera, si yo no fuera ser humano, entonces diría, espérate, ¿qué es esto? Usted es un ser humano. Usted no puede dejar de ser un ser humano. Y Jesús eso es lo que está diciendo acá. La pregunta que yo quiero preguntarte a ti ahora. Si yo fuera cristiano, y ahora la cosa cambia. La cosa cambia. ¿Es usted un cristiano? Porque usted tiene que ser un cristiano, un hijo de Dios, un siervo de Dios. Si yo los echo por Beelzebú, ¿por quiénes se los echan vuestros hijos? Sigue diciendo el texto. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Quiénes serán vuestros jueces? Jesús da a entender su descendencia, la descendencia del pasado. Entonces la evidencia, Jesús está dando a entender de que Jesús no representa a Beelzebú ni al reino de Satanás. Por los frutos lo conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos de Jesús? Reprender a Satanás. Echar a Satanás fuera. Y Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para derrotar a Satanás. Entonces, ¿a qué reino representa entonces? Al de Dios. La pregunta que yo quiero hacerte. ¿A qué reino usted representa? Con sus hechos. Vamos a analizar los hechos de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Reprendía a Satanás. Reprendía a Satanás. Hay conducta que hay que reprenderla. Porque todo aquel que aprueba una conducta inapropiada no puede formar parte del reino de Dios. Todo aquel que apoya unas cosas que no está bien no puede formar parte del reino de Dios. Porque entonces ahí usted no puede ponerse en la posición. Porque entonces usted es parte de. Todo aquel que aplaude o sonríe a una conducta inapropiada, satánica o diabólica, forma parte de. Cuando se reprende la conducta satánica, entonces está dando a entender a qué reino representa. Si yo mismo no me reprendo, porque a veces tengo que reprenderme, y eso es natural. Satanás está alrededor, tentando y tentando. Y dice la palabra de Dios que la naturaleza es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y yo tengo que entender como ser humano que el enemigo está alrededor buscando a quien devorar. Y si miramos a la iglesia desde el pastor hacia abajo, a la primera persona que Satanás quiere devorar y hacer caer y hacer tentar es al líder de la iglesia, al pastor y a los ancianos y a los ancianos. Entonces eso yo tengo que estar al tanto de eso. Tengo que estar velando, vivir de rodillas. Y a veces hay cosas que yo tengo que reprender y reprenderme a mí mismo. Para darle saber a Satanás que no voy a permitir que ni aun mi pensamiento, que ni aun mi deseo están por encima del reino de Dios. Que para yo llegar al reino de Dios como individuo, como persona, ya no como pastor, como individuo, como persona y como creyente, tengo que humillarme a mí mismo. Tengo que dejar de ser para que el Espíritu Santo sea en mí. Y tengo que corregirme a mí mismo. Porque si yo no me corrijo a mí mismo, entonces la cosa se complica. Porque Dios me corrige a mí, yo corrigiéndome. Porque Dios no me va a bajar del cielo para decirte, dime, tú estás mal. No, Él me deja saber en mi subconsciente, en mi mente, cuando estoy mal.
¿Y qué tengo que hacer yo? Corregirme a través de la gracia de Dios. Si estos líderes de Israel se hubieran corregido a sí mismos, hubieran dado oportunidad, cabida, de que Jesús era el Hijo de Dios, esta historia no se narra, esta historia no se cuenta. Pero como ellos no dieron cabida a la oportunidad de equivocarse, entonces era lo incorregible. Y cuando encontramos a un creyente incorregible, córrale, 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 córrale. Cuando usted encuentre, o sea, cuando un esposo o una esposa sea incorregible, ahí no hay un hogar, ahí hay un infierno. A menos que los dos sean iguales, un infierno mayor. Cuando se vive una sociedad incorregible, no es una sociedad donde hay una posibilidad de amar, de perdonar y de crecer. Eso es un infierno. Cuando exista una iglesia incorregible, y en Apocalipsis hay una, usted ahí está, la iglesia, y hay una de ellas incorregible, eso no es una iglesia. Eso es guarida del diablo y de Satanás. Cuando exista una mente incorregible, no es una mente donde puede estar la imagen y la semejanza de Dios, no. Es una mente donde está la imagen y la semejanza del diablo. Donde exista un hijo incorregible, no es un hijo de Abraham. No, no. Es un hijo de Beelzebú. Cuando exista un hogar incorregible, no reina el Espíritu Santo. No reina el Espíritu Santo. Porque para el Espíritu Santo reinar un hogar tiene que entender que hay que corregir, hay que cambiar, hay que darle pues, cabida a la posibilidad de la duda. Y cuando no exista eso, es una guarida del diablo y de Satanás. Haga todo lo posible, como individuo, usted como individuo, como persona, de entender que usted puede equivocarse, de que usted puede estar mal. Y entonces eso lo va a ayudar a usted a crecer y a crecer y a crecer. Por eso dijo Jesús que aún un poquito de la levadura, en una masa de pan grande, ese poquito de levadura afecta a la masa entera. Y esa masa representa mi cuerpo, desde el pelo hasta la uña. Esa masa y un poquitito de levadura contamina la masa entera. Ese poquitito de levadura representa un poquitito del diablo. Y un poquitito del diablo no va para el cielo. Satanás no va a entrar al cielo jamás ni nunca. Ni un poquitito. Mentira, no existe eso. Por eso es que no puedo permitir yo a mi cuerpo, a mi mente, un poquitito de levadura, un poquitito de mentira, un poquitito de la injusticia, un poquitito de marrán, un poquitito de codicia, un poquitito de engaño. Es que eso no es nada, un centavo que me robé, eso no es nada. Mentira, no podemos dejar que a esta masa donde quiere reinar el Espíritu Santo, yo permitir que entre un poquitito de levadura, porque si dejo que entre un poquitito de levadura, ese poquitito de levadura daña toda la masa, mi masa, estoy hablando de Dimio Rodríguez, daña toda mi masa. Enoc caminó con Dios y Satanás no pudo dañar esa masa. Ay, gloria a Dios, gloria a Dios. Wow. Yo quiero caminar con Dios. No soy perfecto, no lo soy. Usted tampoco lo es, porque no lo somos. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta, por la gracia de Dios. Nuestra meta es representar a Dios y no a Satanás. Tenemos que estar velando y orando para no permitir que un poquitito de la levadura, de la mentira y del pecado, contamine toda nuestra masa. Sigo leyendo el texto. Cuando un hombre fuerte y bien armado
guarda su palacio, sus bienes están seguros. Verso 23 o 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él, lo vence, le quita sus almas en que confiaba y la reparte sus despojos. Mire, déjame decirte algo, iglesia. El ser humano, por fuerte que sea, jamás podrá vencer a Satanás solo. Si usted lee con mucho cuidado el verso 21, cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, su bien está seguro. A veces nosotros creemos que el ser humano, ¿verdad? Ahora hablo en términos general. Hay personas que creen que no necesitan a Dios, que por sí mismos pueden vencer, y eso es imposible. Porque por fuerte que sean, tarde o temprano, Satanás lo va a vencer. Porque Satanás es más fuerte que cualquier ser humano. Que cualquier ser humano. No existe un ser humano más fuerte que Satanás. No existe. No puede existir. Y es la realidad, iglesia. Si el ser humano tuviera la fuerza para vencer a Satanás por sí mismo, el Padre no envía a su Hijo para morir por nosotros. La presencia de Jesús en esta tierra, hace 2000 años atrás, es evidencia para mí, para mostrarme a mí mismo que yo no puedo vencer sin Jesús. Es para mostrarme a mí mismo, la existencia de Jesús me muestra a mí mismo que Satanás es más fuerte que yo. Lo es, y más fuerte que usted. Porque el versículo 22 dice aquí, pero cuando viene otro más fuerte que él, o sea, Satanás, que es más fuerte que yo, lo vence, me va a vencer. Sin Jesús me va a vencer. Me va a quitar todo, ¿verdad? Y es obvio. Pero si yo no dependo de mí, dependo de Dios, Satanás no es más fuerte que Dios, jamás. Y nosotros vamos a vencer por la gracia de Jesús, por los méritos de Jesús, no por los méritos de nosotros. Nosotros no somos más fuertes que Satanás, pero Jesús es más fuerte que Satanás. El reino de Jesús es más fuerte que el reino. El reino de Jesús es más fuerte que el reino de Satanás. Por ende, el reino de Jesús es un reino que no va a caer y nosotros ya, formando parte de ese reino, somos más que vencedores. Gloria a Dios. Usted puede decir, yo soy más que vencedor. Soy más que vencedora por la gracia de Jesús, por la fuerza de Jesús, por los méritos de Jesús, porque yo quiero representar a Amén. Jesús. Y Jesús me va a ayudar a vencer. Por ende, mi presencia es segura ante la presencia del Padre. Usted puede decirlo, yo voy a llegar al cielo. Jesús, yo no cuento con mi mérito, yo no tengo la fuerza, pero cuento con tu fuerza, cuento con tu ayuda, cuento con tu gloria, porque hay algo que Dios quiere hacer en tu vida sabe que quiere llevarte al cielo. Dios quiere transformarte, Dios quiere que esa imagen y esa semejanza de la deidad que puso en Adán, que el pecado manchó, Él la quiere restaurar una vez más en tu vida, en tu ser. Eso no quiere decir que vamos a ser perfectos, no estoy diciendo eso. Mientras vivamos en el planeta Tierra no vamos a ser perfectos, pero con esa imperfección que existe por la naturaleza pecaminosa, podemos llegar al cielo. Miren qué cosa más grande. Es una maravilla, una maravilla. No vamos nunca a ser perfectos. Y Jesús lo dijo. 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta por la gracia de Dios. Y alabamos a Dios, glorificamos a Jesús. Y vamos a llegar al cielo por el mérito de Jesús, por la gracia de Jesús, por el amor de Jesús. Vamos a llegar al cielo. Y Dios quiere que usted llegue y usted quiere, vamos a llegar al cielo. Por ende, no es para pensar más en Satanás, ni en su reino, ni en su poder. Reprendemos a Satanás y no hablamos más de Satanás. Una de las cosas que usted sabe que a mí no me gusta hablar mucho de eso, porque tengo que narrar esta historia. Entonces, luego que se acabe ya para seguir. Que puedo haberla quipiado, pero quiero presentarla para que usted entienda que sí, la maldad existe, está alrededor, pero también existe Dios, también existe el bien, también existe la gracia, también existe el perdón, también existe la restauración. Son muchos, es satánico que bregaban con brujería, que hoy alaban a Dios, glorifican a Dios y que van a llegar al cielo por la gracia de Dios y el poder de Dios. Amén. Nosotros también, porque nuestro objetivo es llegar al cielo y representar a Dios en esta tierra. Amén. Mi deseo es que Dios te bendiga. Vamos a concluir aquí Amén. hasta el versículo 22 y nos quedamos en el versículo 23, ¿verdad? Pero lo que nos dice el texto que hemos aprendido hoy
que Dios es más que vencedor, amén, y que el reino de Dios jamás se va a dividir, y nosotros formamos parte del reino de Dios, y nosotros jamás nos vamos a dividir, porque somos un pueblo grande, somos un ejército que representamos a los hijos y a las hijas de Abraham. Nuestra meta es el cielo mientras estemos en esta tierra, que Dios quiere que estemos en esta tierra. Cuando Dios quiere que Divio no esté más en esta tierra, me va a cerrar los ojos de mil maneras, ya sea una chikungunya o ya sea un COVID, por más que me cuide. Mire, cuando Dios dijo que hasta aquí llegó Divio, hasta aquí llegó Divio. Y Dios tiene mil maneras, ¿verdad? De cómo hacerlo, cómo permitir que yo cierre los ojos. Mi deseo es que cuando yo me toque cerrar los ojos, cerrarlo con Cristo Jesús, cerrarlo alabando y glorificando su nombre, cerrando, representando el reino de Dios, amén. Y cuando a usted le toque cerrar sus ojos, que no sé cuándo será, ojalá que sea de aquí, sea 20, 30, 40 años, yo no lo sé, eso lo sabe Dios, ojalá usted viva más que yo, ojalá, y así usted hable de mí, ¿verdad? Porque si usted vive más que yo, usted hablará de mí, ¿verdad? Y si yo vivo más que usted, entonces yo hablaré de usted, amén. Vamos a hacerlo así también. Es el día, es el trato. Si usted vive más que yo, usted hablará de mí. Y si yo vivo más que usted, yo hablaré de usted, de lo bueno que usted, de lo bien que usted es, porque usted representa al reino de Dios. Usted es una hija y un hijo de Dios, y los hijos de Dios hablamos de los hijos de Dios, no de la cosa negativa. Yo estaba analizando hoy, y le voy a hacer un reto a usted hoy. Mire el reto que le voy a hacer yo a usted hoy. ¿Puede usted vivir un día sin pensar nada de negativo? Póngase, ¿qué hora hay? Vamos a ver qué hora hay. Son las 8:30. Si usted a mañana a las 8:30, si usted puede desde aquí a mañana, que son 24 horas, sin tener un pensamiento negativo, y se viene a repréndalo, sin hablar nada negativo de nadie. Vamos a hacer ese reto, vamos a hacerlo. Si usted lograra, si lográramos, en el nombre del Señor, durar 24 horas sin ningún pensamiento negativo, nuestra mente se va a fortalecer con esto. Esto es un ejercicio que yo lo hago constantemente. No se cree. Yo lo tengo para que usted también lo haga. Si usted, ningún pensamiento negativo ni de jefe, ni de pastor, ni de jefe, ni del tapón, ni ningún accidente, ni del supermercado, óigame, ni del banco, ni de esposo, ni de la esposa que se quemó el arroz. Cuidado. Cuando viene mañana que se le va a quemar la ropa, se le va a quemar cuánta cosa, cuidado. Ni de los hijos, ni de las hijas. Nada negativo, positivo, 24 horas. Y si usted puede durar 24 horas, le aseguro que puede durar 48 horas. Y si puede durar 48, le aseguro que puede durar una semana. Y si puede durar una semana, le aseguro que puede durar un mes. Y si puede durar un mes, le aseguro que puede durar 3 meses. Y si puede durar 3 meses, le aseguro que puede durar un año. Iglesia, vamos a fortalecer nuestra mente. Que la imagen de Dios esté aquí. Dios quiere restaurar nuestra imagen a la imagen de Dios. Vamos a fortalecerlo. Vamos a tener una mente positiva, iglesia. La mente positiva es una mente fuerte, fortalecida por el Espíritu Santo. Eso es una mente transformada por el poder de Dios. Pero una mente negativa, constantemente negativa. ¿Y cómo vamos a crecer espiritualmente? ¿No? Por ende, ¿cuál es el reto? De aquí mañana usted se va a proponer, de aquí mañana a las 8:30, nada negativo. No es que cuando llegue mañana a las 8:30, usted no puede estar esperando que llegue a las 8:31 para entonces hablar nada negativo. Cuidado, que ahí hay un peligro serio. No. Usted va a hacer el reto, a ver, mañana hasta las 8:30, usted no va a decir desde ahora hasta mañana, nada negativo de nadie. No importa quién le toque la puerta, quién le toque, quién le llame por teléfono, qué digan de usted, que están hablando de usted. Mira lo que dijo el pastor de ti. Mira lo que está diciendo el pastor de ti. Mira, yo le escuché que dijo, usted reprende al diablo. Y reprende a esa persona porque yo no voy a decir nada de usted. No. Porque entonces, ¿y en qué estamos? No tiene sentido esto. Dios me libre. Yo no, usted reprenda, yo no voy a decir nada negativo de usted. Al contrario, positivo de usted. Usted es un hermano maravilloso, hermana maravillosa. Gracias porque usted forma parte de este reino y de esta iglesia al 23 séptimo día, ya sea de Caparra, de Presingui y de Roosevelt. Que Dios le bendiga. Es mi deseo grandemente.
No importa qué le diga, qué le llame, qué suceda, positivo. Amén. Gloria a Dios. Ese reto esta mañana hasta las 8:30. Amén. Y si usted logra vencer ese reto por 24 horas, nada negativo, gloria a Dios, entonces usted le añade un día más, y un día más, y un día más, y un día más. Y vamos a tener un sábado glorioso en la iglesia, ya sea presencial o ya sea virtual. Y así constantemente su mente va a ser transformada a la imagen de Dios y va a salir Belcebú, va a salir la mentira, va a salir la codicia, va a salir el engaño, va a salir la lengua, los chismosos se van a salir automáticamente. ¿Por qué? Porque vamos a representar a Dios automáticamente. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer sobre ti su rostro y guarde en ti tu memoria y tenga paz en Cristo Jesús. Vamos a orar. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Señor, gracias, porque en ti somos más que vencedores. Gracias, Señor, porque formamos parte del único reino verdadero, justo, honesto y puro, que es el reino de Dios, el reino de la verdad, de la tranquilidad, de la fortaleza, el reino de la igualdad absoluta, en todo el sentido de la palabra. Nosotros, como hijos de Abraham y hija de Abraham, formamos parte del Señor, del reino de la restauración, el reino que da segunda oportunidad, tercera oportunidad, el reino que restaura, el reino que ayuda, no el reino que pisotea, no el reino que esclaviza, no, nosotros no formamos parte de ese reino, formamos parte del reino de la justicia, que es tuya completamente. Señor, ayúdanos. Le hice un reto, Señor, a cada hermano y hermana que me escuchó. De aquí hasta mañana a las 8:30, ningún pensamiento negativo. Ayúdalo, Señor, que puedan vencer ese reto. Vendrán mañana situaciones, van a pasar cosas, Señor, pero ellos van a reprender la mentira, van a reprender las cosas negativas y todo pensamiento positivo. No importa lo que ocurre y dónde vengan las situaciones. ¿Por qué, Señor? Porque nuestra mente debe reflejar constantemente la imagen y semejanza de nuestro Creador, que es Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra y ayúdame, Señor, a formar parte de este reino victorioso y llegar ante tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Gracias por estar conectado.